y la vencida. Posada Carriles lograría burlar la justicia venezolana cuando una complicada operación de fuga fue puesta en marcha desde Miami el 18 de agosto de 1985. Esta vez la CIA no fallaría en lograr la evasión de su protegido. Investigan si fue cierto que Luis Posada Carriles dispuso de $200.000 para fugarse de la cárcel de San Juan de los Morros. Posada Carriles escapó espectacularmente en la madrugada de la cárcel de San Juan de los Morros y desde entonces se ignora su paradero. Posada Carriles se fuga de la cárcel de San Juan de los Morros en 1985 con la ayuda de los guardias, de los carceleros, que les habían pagado una cantidad de dinero importante para aquella época, $28.000. Y sale por la puerta grande. Posada Carriles se había esfumado. Durante meses su paradero fue una incógnita para todos, menos para la CIA, que lo tendría a buen resguardo. Mientras tanto, el proceso judicial contra Orlando Bosch culminaría con su absolución. El planificador quedaba libre y los agentes contratados pagarían la condena. Las declaraciones de Hernán Ricardo y Freddy Lugo, en las cuales se acusan mutuamente en torno al caso del avión cubano, fueron fundamentales para que el juez Alberto Pérez Marcano los condenara a 20 años de presidio. Orlando Bosch quedaba libre en Venezuela, pero tenía aún una cuenta pendiente con la justicia estadounidense. Había violado en los años 60 la libertad bajo palabra de una condena por atentados explosivos en Miami. Al llegar a los Estados Unidos, pasa un tiempo en prisión y el propio presidente estadounidense le daría la libertad a este terrorista. El presidente Bush, el padre, fue el que indultó a Orlando Bosch cuando Bosch sale de Venezuela y se va para Estados Unidos. Había violado la libertad bajo palabra y tenía que volver a la cárcel y él lo indultó. Los Bush tienen una vinculación demasiado fuerte con los cubanos anticastristas, que en Miami son los que deciden las elecciones. En Centroamérica, la revolución nicaragüense libraba fuertes combates contra un ejército de mercenarios entrenados y armados por el gobierno de Washington. Las acciones de los soldados sandinistas logran derribar un avión de la CIA que transportaba armas y capturan al piloto, un norteamericano de nombre Hasselhoff. Cuando Hasselhoff es interrogado, el paradero de Posada Carriles deja de ser una incógnita. Se encontraba en una de las bases norteamericanas en El Salvador. Posada Carriles llegó a El Salvador en el año 85. Él sale prófugo de la justicia venezolana, huye de las cárceles, con el apoyo de Félix Rodríguez, que fue el cubano-americano que a mí me captura ese año, y le dan documentación salvadoreña. Han permitido los gobernantes del Salvador que se mueva tranquilamente, impunemente por El Salvador. La participación de los Estados Unidos en el conflicto salvadoreño era abierta, no solamente con asesores aprobados por el gobierno de Estados Unidos, sino que también llegaron agentes encubiertos que no habían llegado con autorización del Congreso de parte de los Estados Unidos, sino que ellos eran agentes encubiertos que participaban directamente en el entrenamiento de fuerzas salvadoreñas, como por ejemplo uno de los personajes más siniestros que han existido se llama Posada Carriles. Este señor, que es un terrorista número uno, un terrorista de primera, llegó precisamente a entrenar a los torturadores en El Salvador. Él participó en el trasiego de las armas hacia la contra, de Salvador a la contra, y también participó directamente en la tortura y en la instrucción de torturadores en El Salvador. Posada Carriles vivió en El Salvador y Posada Carriles fue instrumental en el funcionamiento de los escuadrones de la muerte en El Salvador. En el momento que yo soy capturada, en abril del 85, había una base de la CIA en el aeropuerto de Ilopango. Ahí operaba la CIA. Ahí estaba la cabeza Félix Rodríguez. Y desde ahí se proyectaba a toda América Central y a otros países del Cono Sur la desestabilización y atentados. Desde la base de Ilopango, Posada Carriles continuaría su carrera de atentados, torturas y asesinatos.
Con Posada Carriles en la base norteamericana de Ilopango, en El Salvador, se encontraban el agente Félix Rodríguez y el coronel Oliver North. Desde allí desarrollarían una operación de tráfico de drogas y armas que con el tiempo saldría a la luz, conociéndose como el escándalo Irán-Contras. La Agencia Central de Inteligencia, la cocaína y el terrorismo compartían la misma mesa. En esta base, Posada Carriles tendría su centro de operaciones y una tribuna para los medios de comunicación cómplices de su guerra. Y donde iban personas de todos tipos, iba una delegación de deportistas, iba un grupo de 8 diplomáticos norcoreanos, 23 agentes de la DGI cubana, tripulación, bueno, el avión que fue siniestrado ahí a 5 millas de Barbados, como dije anteriormente, trae una repercusión internacional enorme. Los pasos de los terroristas de la CIA eran vigilados muy atentamente por otro tipo de agentes, la contrainteligencia cubana. Francisco Alvarado Godoy, soy ciudadano guatemalteco residente en Cuba. Bueno, fundamentalmente como agente, era agente de la contrainteligencia cubana y estuve actuando contra diversos grupos enemigos radicados en el exterior. Mi seudónimo en el caso de la contrainteligencia cubana fue el seudónimo de agente Fraile. En el caso de la Fundación, que fue una de las más importantes organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Miami, usé el seudónimo de Agente 44. En sentido general, uno tiene una misión principal: evitar los planes enemigos que pueden llevar desde el asesinato de las principales dirigentes de Cuba, como la promoción de actos terroristas contra instalaciones de la vida económica, política y social del país. Ser reclutado por la Fundación, vale decir que los principales oficiales de la Fundación que me atendieron tenían experiencia como oficiales de la CIA. El propio Alfredo Domingo Otero era oficial de la CIA durante largos años, se desempeñó como capitán del buque Madre Rex, que era un buque de la CIA, operativo de la CIA, con misiones terroristas contra Cuba. Tuvo una larga experiencia. Pepe Hernández también, vinculado al ejército norteamericano y a los servicios norteamericanos. Posada Carriles, que me entrenó también, es con un largo historial vinculado a los servicios especiales norteamericanos. Es decir, ellos en todo el trabajo como jefes míos en la Fundación tenían toda una serie de principios básicos, como era la compartimentación. Nos encontramos en lugares apartados, en casas de seguridad, encuentros fortuitos, y las misiones generalmente la colegiábamos con ellos. Ellos decían: es importante, digamos, por ejemplo, volar el Cabaret Tropicana. Obviamente yo en el terreno aquí tenía que hacer estudios de vulnerabilidad, presentárselos, analizábamos y ellos aprobaban entonces la misión. En ese contexto funcionan como un servicio de inteligencia. La vigilancia sobre estos grupos terroristas permitió abortar muchos atentados, entre ellos uno que iba a realizarse en territorio venezolano durante una cumbre de presidentes. En el 97 en Isla Margarita se preparó este atentado y casualmente los que participan son Francisco José Hernández Calvo, que da el fusil Barrett, que era uno de mis oficiales operativos, y el otro Alfredo Domingo Otero, que da el dinero, entrega el dinero a los ejecutores de esta misión. Decirte quiero que a Fidel se planificaron en la década del 90 16 atentados. En esa década. Hubo un momento en que hubo 3 organizaciones al mismo tiempo en Santo Domingo en el 98, en agosto del 98, habían 3 organizaciones planificando atentados contra Fidel, en los que estuvo involucrado también Posada Carriles.